Hoy los vemos en portadas protagonizando series que rompen récords, pero muchos actores turcos estuvieron a punto de abandonar la actuación, ya sea por miedo, por críticas, por dolor. Algunos solo pensaron que no eran lo suficiente, otros simplemente querían rendirse. Pero no lo hicieron y gracias a eso hoy son íconos que conocemos. Prepárate porque estas historias te van a inspirar y emocionar. Empecemos con uno de los más conocidos, Can Yaman. Tal vez lo ves y piensas, guapo, exitoso, lo tuvo todo fácil. Pues no. Él estudió Derecho, trabajaba mientras estudiaba y tenía problemas económicos. Literal, traducía documentos para poder pagar sus cosas. Y la actuación ni se le cruzaba por la mente. Pero un amigo lo obligó literal, a hacer un casting y aunque no hablaba bien turco, lo eligieron y así empezó todo. ¿Te imaginas si ese amigo no lo hubiese empujado, hoy Can Yaman hubiese sido actor? Un datito curioso y es que Can Yaman aprendió a hablar italiano fluido en solo 5 meses para protagonizar una serie italiana. Demet Özdemir. Demet empezó como bailarina y cuando quiso actuar la gente fue cruel, le decía que solo servía para bailar, que no tenía talento actoral. Recibió rechazos uno tras otro, hubo un momento en el que estuvo a punto de volver al baile hasta que llegó un papel pequeño en una serie y todo cambió. Hoy Erkin Kush, mi nombre es Farah, es una reina de las series. Para mí, Demet Özdemir, su evolución me parece brutal, la forma en que demostró su talento, wow, o sea, te puede gustar más o menos, pero no se rindió. Burak Deniz. La historia de Burak parte el alma, perdió a su madre cuando era muy joven y eso lo cambió todo. Él mismo ha dicho que esa pérdida lo hizo cuestionarse si quería seguir en el mundo artístico, no encontraba estabilidad emocional, pero decidió seguir. Poco a poco su forma de actuar se volvió mucho más intensa, más profunda y ahora se nota desde Ayat hasta Marasli. Su nivel actoral está en otro plano. ¿Ustedes sabían esto de Burak Deniz? Yo no lo sabía hasta que me puse a investigar y me dejó en shock. Tuba Büyüküstün. Tuba no quería ser actriz, iba para diseñadora de interiores, pero un casting lo cambió todo. Al principio la prensa no fue amable con ella, le decían que no tenía presencia, que no era suficiente. Imagina leer esto cuando apenas estás empezando. Por poco deja la actuación, pero eligió quedarse y ahora, con premios, proyectos internacionales y millones de fans, es una de las grandes. Kerem Bürsin. Kerem vivió en 8 países distintos, incluyendo Estados Unidos. Trabajó como chofer, descargando cosas, buscando casting, cero glamour, cero. Cuando llegó a Turquía no sabía si lo lograría, pero lo logró y no solo eso, se convirtió en uno de los actores más queridos. Sencer Kapimi lo puso en el radar de millones y ahí sigue, aunque anteriormente él ya tenía muchísimas producciones, esa fue la que lo puso internacionalmente. Kerem, un datito curioso de él, y es que fue conductor de Uber durante sus épocas más difíciles en Los Ángeles. Hande Erçel. Esta historia sí que conmueve porque es muy real. Hande estaba en lo más alto cuando su madre enfermó y cuando la perdió se desconectó del mundo. Pensó en dejarlo todo, en serio, pero volvió con más fuerza. Perder a su mamá en medio del éxito y aún así seguir, esa fuerza no la tiene cualquiera. Hoy es una de las actrices más influyentes, con una carrera imparable y una comunidad de fans súper leal. Un datito curioso de Hande Erçel es que fue una de las primeras actrices turcas en recibir un premio a los Emmy Awards. Engin Akyürek. Engin era súper tímido, cero carisma social según él mismo, pero se presentó a un reality turco llamado Türkiye'nin Yıldızları sin experiencia previa y lo ganó. No tenía contacto ni familia en los medios, nada, al principio nadie confiaba en él, decían que no tenía físico de galán y ahora es uno de los actores más queridos y respetados. Neslihan Atagül. Neslihan Atagül viene de orígenes humildes, se sabe que en sus inicios tuvo dificultades económicas, su madre trabajaba limpiando casas y su padre era chofer. Estas circunstancias la obligaron a luchar día a día para poder asistir a casting sin entrenar y sin muchos recursos. Aunque enfrentó limitaciones económicas y logísticas, incluso a veces llegando caminando a los casting, se dedicó intensamente a su sueño de actuar. Este esfuerzo y perseverancia la llevaron a conseguir su primer papel importante en series que posteriormente la catapultaron. Tras su debut, Neslihan alcanzó la fama internacional especialmente con la serie Kara Sevda y otras producciones que le abrieron las puertas en el mundo del entretenimiento. Su historia es un ejemplo de cómo la determinación puede transformar vidas.
Neslie Haun, aunque parece una estrella inalcanzable ahora, estuvo literalmente a pie luchando por sus sueños. Barish Arduth. Arduth hoy es uno de los rostros más carismáticos de las pantallas. No siempre tuvo el camino tan claro. En sus inicios, mientras estudiaba turismo y se dedicaba a otros trabajos para ganarse la vida, enfrentó numerosos desafíos y momentos de incertidumbre. Aunque nunca tuvo una anécdota dramática de abandono, sí vivió periodos en los que la falta de oportunidades y lo constante rechazo en las audiciones lo hicieron dudar de si la actuación era realmente para él. Hubo un instante en el que se preguntó si debía seguir en ese mundo tan incierto y competitivo, pero su pasión lo impulsó a perseverar. Poco a poco aceptó pequeños papeles y se fue preparando hasta que llegó Kirali Ash y con él el gran salto que cambió su destino para siempre. Antes de alcanzar la fama, Barish combinó su carrera con otros trabajos, mostrando la determinación que lo ayudó a superar esos momentos de duda. Afra Sarayoglu, al empezar a ganar notoriedad, enfrentó una fuerte cantidad de críticas y acoso en redes sociales. La presión por su imagen y comentarios poco constructivos la llevaron a cuestionar su lugar en la industria. En distintos relatos se ha mencionado que llegó a sentir la presión de la fama de tal forma que consideró abandonar el medio. A pesar de estos momentos difíciles, Afra decidió enfrentar la situación. Con el tiempo se reafirmó en su carrera y se ha consolidado en series populares como Yali Shakini. Esta transición demuestra su resiliencia y determinación, convirtiéndola en un ejemplo para aquellos que enfrentan presión mediática y bullying. Con el paso del tiempo, Afra no solo ha mejorado su imagen en el ojo público, sino que también ha tomado un rol activo contra el acoso en redes, convirtiéndose en una voz que inspira a muchos a seguir adelante ante las adversidades. A veces pensamos que el éxito es cuestión de suerte, pero detrás hay lágrimas, miedos, dudas y también mucha fuerza. Estas historias me hicieron valorar aún más el esfuerzo de cada actor porque tuvieron un paso a dejarlo todo, pero no lo hicieron. Pero cuéntame tú, ¿cuál de estas historias te identificas más? ¿Cuál te inspiró más? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Algunas veces vemos a estas estrellas turcas y pensamos que todo fue fácil, fama, éxito, belleza, pero detrás de cada rostro conocido hay historias de lucha, de caídas, de dudas, de noches donde pensaron rendirse, y es ahí donde uno recuerda que los tiempos de Dios no siempre son los nuestros. Quizás solo estamos siendo preparados para brillar más adelante. Estos actores estuvieron a punto de dejarlo todo, pero algo, llámalo fe, esperanza, propósito divino, lo sostuvo y hoy inspiran a millones. Así que si tú estás atravesando un momento duro, si sentís que tu esfuerzo no vale la pena, no te rindas, tal vez Dios ya está escribiendo tu capítulo más importante, solo tenés que seguir. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, compártelo con esa persona que necesita una historia que lo inspire. Y si quieres una segunda parte, pues déjamelo saber en los comentarios. Nos estaremos viendo en otro próximo. Síganme en mis redes sociales, el link en la caja de descripción y mi Instagram que le está apareciendo por aquí. Bye bye, los quiero.